Debo confesarles que me apasiona el tema de la iglesia saludable, sobre todo los 5 propósitos de la iglesia, y aunque los conversamos muchísimo, y lo hablamos en la mayoría de nuestros talleres y cada vez que capacitamos a la iglesia, realmente estoy convencida de que necesitamos verlo conscientemente como iglesia local y trabajar profundamente en que estos 5 propósitos puedan desarrollarse en nuestra iglesia. Así que necesitamos conocer cuál es el significado de cada uno de estos propósitos. Y comenzamos con el tema de la adoración. Y necesitamos entender que la adoración es la fuerza de la iglesia. Si la iglesia vive en adoración, cada miembro de la iglesia está dando lo mejor de sí en cada aspecto, de su vida. Hemos conversado y sabemos que la adoración no tiene que ver con un patrón o una manera de alabar o de expresar nuestro amor al Señor. Que la adoración tiene que ver con la forma como dirigimos nuestra vida y la manera como Dios obra en nosotros. Así que la fuerza de la iglesia es la adoración. Si la iglesia está adorando, si la iglesia está haciendo todo lo que hace para agradar al Señor, está dando lo mejor de sí en cada aspecto de la vida. Y esto está influenciando, no solamente dentro de la iglesia local, está influenciando en la familia, la comunidad, está influenciando inclusive en la ciudad. El segundo elemento que hemos conversado es la comunión. Y así como la adoración es la fuerza de la iglesia, la comunión debe ser el amor manifiesto. Y a eso nos llamó el Señor Jesús. Ámense ustedes así como yo los amo a ustedes. Hay ese nivel de amor en nuestra iglesia local porque necesitamos que hayan relaciones sanas. Nada atrae más. Y creo que Jesús no pudo haberlo dicho de una mejor manera. Él expresó en varias oportunidades que esa es la manera como el mundo va a saber que Dios está en nosotros y como el mundo va a saber que realmente nosotros somos distintos porque nos amamos los unos a los otros. Y esto habla de sanas relaciones. Quizás en muchas de nuestras iglesias necesitamos trabajar el tema de la comunión porque las relaciones no son completamente sanas. Sigue habiendo entre nosotros divisiones, sigue habiendo entre nosotros diferencias. Se nos hace muy difícil ponernos de acuerdo. Seguimos teniendo problemas con el tema de las emociones. Seguimos teniendo problemas con el tema de las relaciones. Así que necesitamos trabajar porque la comunión represente el amor manifiesto dentro de la iglesia. El tercer elemento, que es el discipulado, es la profundidad de la iglesia. Y necesitamos ahondar en esto. Y como les decía en el video anterior, una de las debilidades que tenemos en la iglesia es precisamente los procesos de discipulado. ¿Por qué razón entendimos que el discipulado era un libro? No sé. No sé ni siquiera de dónde sacamos que el discipulado tenía que ver con aprenderse conceptos doctrinales. Y aunque los conceptos doctrinales son bien importantes y debemos resaltar el valor de ellos, también es bien cierto que estos conceptos doctrinales deben aprenderse a partir de la práctica. El discipulado tiene que llegar en nuestras iglesias a ser un tema de acompañamiento, donde una persona se dedique a estar con otra y a mostrarle su ejemplo. Cuando vemos el modelo de Jesús, vemos un modelo completamente distinto al que nosotros usamos. El modelo de discipulado de Jesús estuvo constituido o estuvo generado a través de un acompañamiento de 3 años. Llamó a 12, comió con ellos, caminó con ellos, paseó con ellos, viajó con ellos, estuvo con su familia. No me cabe la menor duda cuando los mismos evangelios hacen la referencia de que Jesús sanó a la suegra de Pedro, así que había una relación familiar. Se dedicó a ofrecer un modelo que ellos pudieran copiar. ¿A partir de qué? De compartir en la vida diaria. No sucede así en nuestro proceso de discipulado. No sé cuántos de ustedes han dado un discipulado, pero casi podría asegurarles que en esas 12 semanas que dura el discipulado, jamás los invitaron a comer un domingo en su casa junto con su familia. Nunca los invitaron a tomarse un café. Tampoco invitaron a este discípulo para ir a visitar a otro discípulo y tener un tiempo de comunión con él, porque para nosotros el discipulado significa solamente conocimiento y no práctica. Cuando nosotros pensamos y recordamos el planteamiento o el llamado que Jesús hace a sus discípulos en Mateo 28, 19 y 20, dice, quiero que vayan ustedes y hagan que las personas se conviertan en discípulos de Jesús, se estaba refiriendo a ese modelo que él estableció. ¿En qué momento cambió? Realmente yo no puedo decirle. Pero lo que sí puedo decirles es que necesitamos retomar el modelo de Jesús para el discipulado.
La gente necesita comenzar a ser transformada. Como líderes y como pastores, quizás ustedes se han hecho esa pregunta y en muchas oportunidades a lo mejor hasta la han discutido con los líderes de su iglesia local, pero muy pocas personas en nuestras iglesias están siendo transformadas. Ojo, no estoy diciendo que no están teniendo un encuentro personal con Jesús. Probablemente mucha de esta gente ha hecho una decisión por Cristo, pero el proceso de transformación no inicia, porque el proceso de transformación necesita un acompañamiento personal, necesita ofrecer un modelo a seguir. Y precisamente los que somos discipuladores somos los que ofrecemos el modelo de la vida de Cristo para que los nuevos discípulos puedan ver cómo se genera esa transformación en la vida de un ser humano. Cómo se genera ser cristiano con tu esposa, cómo es ser cristiano con tus hijos, cómo es ser cristiano en tu trabajo, cómo es ser cristiano cuando vas a la universidad. Eso es el proceso de discipulado y por eso cuando hablamos del discipulado como uno de los elementos o propósitos de la iglesia, tenemos que hablar de profundidad. ¿Se imaginan el resultado de un proceso de discipulado transformacional en la iglesia local? ¿Qué tal si dejamos un poco de lado todo este proceso donde la gente aprende tantos conocimientos y realmente podemos enseñarles qué es realmente ser cristiano? El cuarto propósito es el ministerio y esto representa la amplitud de la iglesia. ¿Cuánto podemos ampliarnos? Una iglesia sana tiene espacios para que la gente pueda cumplir su misión, pero no solamente eso. El tema del ministerio significa que la gente está poniendo a la orden de la iglesia los dones y talentos que tiene, pero además la iglesia como un conjunto está poniendo los dones y talentos que tiene para beneficio, para uso del mundo que le rodea. Está sucediendo eso en nuestras iglesias locales. ¿Hasta dónde llega la amplitud de nuestro ministerio? 5 o 6 personas están realmente cumpliendo su misión de vida y el resto están siendo parte del ministerio de la iglesia. ¿O no tenemos espacios para que todo el mundo pueda cumplir su misión? Peor aún, ¿cómo está la iglesia usando sus dones para bendecir, para influenciar y para impactar al mundo que le rodea? No vayamos muy lejos, no vayamos al municipio que queda al lado, a las 2 cuadras que circundan la sede de tu iglesia local. Realmente la iglesia se está ampliando para impactar a la comunidad. Y el último propósito es evangelismo. Y el evangelismo representa el tamaño que tiene. Una iglesia sana está hablando a otros acerca de Jesús y está testificando del amor de Dios a la gente que está a su alrededor. No hemos enseñado a nuestra iglesia a evangelizar, porque nuevamente el evangelismo se convierte en un tema de conceptos y no de práctica. Porque, fíjense, asociado con el mismo concepto de discipulado, el evangelismo es un tema que aprendemos de memoria, pero que nunca enseñamos a la iglesia a hacer. He trabajado por muchos años con el Ministerio Infantil y siempre le digo, cuando entrenamos a las personas con educación cristiana infantil, si quieres que tus niños evangelicen, tienes que comenzar a evangelizar con ellos. Tienes que llevarlos a evangelizar a la plaza. Vamos a orar por quien quiere orar en la plaza. Vamos a visitar un enfermo. Vamos a compartir con algún hogar pobre de la ciudad. Eso es evangelismo. El problema es que no lo hemos practicado, simplemente lo hemos aprendido de memoria. Necesitamos embarcar a la iglesia en una travesía donde estos temas de los propósitos de la iglesia se conviertan en una práctica y necesitamos ya pasar del concepto a la práctica. Estos son los elementos que nos van a ayudar a que realmente nuestra iglesia pueda estar creciendo de manera saludable.